Hola, muy buenas. Es cierto que hay otros temas que pasan por encima de los informativos y que, bueno, pues que parecen más importantes, pero hace unas semanas podíamos leer que el gobierno entregaba a la Sareb, el que en algún momento hemos conocido como Banco Malo, a unos fondos de inversión. Y realmente no sé si os puede parecer interesante el tema, pero os diré que ese Banco Malo tenía la misión de rescatar en parte a bancos y cajas de ahorros tras la crisis de 2008 y como podéis imaginar había mucho dinero público de por medio. Hoy en Simple Política, ¿cómo funciona el Banco Malo? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. En este episodio trataremos de entender mejor qué es la Sareb, por qué se creó y por qué lo llamaron Banco Malo. Os explicaré algunas claves para saber cómo funciona y también para entender qué significa esta noticia que os decía hace un segundo y que leíamos hace menos de un mes sobre que esta Sareb acabará en manos de fondos de inversión. Antes de seguir, déjame agradecer por supuesto la contribución a todos los mecenas que nos estáis escuchando, ya que este podcast es una realidad gracias a los aportes de los miembros de los Patreons que, bueno, pues a cambio reciben contenido en exclusiva, adelanto de episodio y mucho más. Muchísimas gracias a todos ellos y si tú también que estás escuchando y te gusta Simple Política y lo escuchas prácticamente casi cada día y te gusta lo que hacemos y aprendes y entiendes mejor algunos aspectos de la economía y de la política, pues visita el enlace en la descripción patreon.com/simplepolítica y ayúdanos y contribuye a que este podcast pueda seguir siendo una realidad. Pero ahora sí, seguimos hablando de la Sareb o lo que es lo mismo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Porque todo esto que he dicho es el significado de estas siglas, el significado de la Sareb. La Sareb se crea en 2012, unos años antes había estallado la crisis económica mundial y en el caso español, especialmente, pues también había estallado una gran burbuja inmobiliaria. Los precios del mercado inmobiliario se desplomaron, mientras que la morosidad en la construcción y promociones inmobiliarias pasaba de casi inexistente en 2006 a un 27% en el año 2012. Los bancos empezaron a llenarse de activos, casas, promociones inmobiliarias, locales, hipotecas firmadas de todo tipo de clientes, sean personas físicas, empresas, que no podían pagar sus deudas y que, digámoslo así, entregaban la llave de su propiedad al banco o directamente se quedaban en papeleo, en lo que serían unas hipotecas, para que nos entendamos. Pero claro, todo esto para lo que sería el banco pues no es negocio, por un lado porque no se dedica a eso, un banco realmente no nace para ser una inmobiliaria y por otro lado, y más importante todavía, porque esos activos, esto que estábamos comentando, ¿no?, estaban siendo muy devaluados. ¿Vale? ¿Por qué? Por la crisis, porque había estallado esa crisis inmobiliaria. Digamos que ese mismo banco había dado una hipoteca de 300.000 euros por una casa y ahora que la casa pasaba a ser propiedad del banco porque no se había podido pagar, pues valía 100.000 euros, mucho menos. Es decir, había sido un negocio horrible, para que nos entendamos. Era de todo menos una cosa positiva para el banco. Es el contexto en el que vimos en España pues fusiones de múltiples cajas de ahorros y en el que se puso en duda la supervivencia del sistema bancario. Es en verano de 2012 cuando se produce el famoso rescate bancario desde Europa y es también en esas fechas cuando el gobierno encabezado por Mariano Rajoy crea la Sareb, o como también se la conocerá, lo llevamos diciendo durante todo el episodio, el Banco Malo. La función principal de este Banco Malo consistía en comprar los activos que se llamaron tóxicos de otros bancos y cajas de ahorros. Activos tóxicos son todas esas hipotecas impagadas, propiedades que se habían devaluado, todo aquello que hacía que, bueno, pues que había perdido tanto valor y que era, pues claramente, desde el punto de vista del banco o la caja de ahorros, pues tóxico, no tiene más. Vale la pena comentar aquí que España no inventó en su momento el Banco Malo. Irlanda, Japón, Suecia, México son solo algunos de los ejemplos de países que también en ese contexto de crisis económica crearon un Banco Malo. Siguiendo con la explicación, nos hemos quedado en ese punto en el que el Banco Malo compra los activos tóxicos a los bancos y las cajas de ahorros.
Lo que consigues con esto es que los bancos no tengan pérdidas y puedan sanear sus cuentas, porque tú les has quitado aquellos activos que, bueno, pues más tóxicos y que les perjudicaban. ¿Para qué quieres hacer eso, no? ¿Qué es lo que quieres conseguir con eso? En teoría es para que estos bancos puedan volver a prestar dinero a empresas y familias y de este modo salir de la crisis económica en la que en ese momento el país estaba inmerso. Se calcula que el total de activos tóxicos en España rondó la friolera de 180.000 millones de euros. Una parte de estos 180.000 millones, pues como podéis imaginar, pasa por ese banco malo, pasa por la Sareb. Y la idea de los bancos y las cajas era que esa Sareb, bueno, y también del gobierno, por qué no decirlo, era que esa Sareb se hiciese cargo. Desde la propia Sareb hablan de más de 50.000 millones de euros en activos que se hicieron cargo, 78% comprando préstamos que habían sido concedidos a promotores inmobiliarios y un 22% comprando directamente inmuebles. ¿Y de dónde salía ese dinero? Pues mayoritariamente, de nuestros bolsillos. La Sareb es en más del 50% propiedad pública, así que una buena parte de esos 50.000 millones los hemos pagado entre todos. Curiosamente, según los expertos, el problema en la creación de este banco malo no está tanto en el origen del dinero, sino en cómo poner precio a todo lo que el banco malo compraba, es decir, saber exactamente cuánto vale lo que hemos comprado entre todos, entre comillas. Porque los bancos y cajas querían ocultar el valor real, porque si decían el valor real, perderían mucho dinero. Recordemos, por poner el ejemplo tonto de antes, hipoteca que te doy a 300.000 euros, pero cuando me das la casa porque no la puedes pagar vale 100.000. Claro, a mí no me interesa decirte que esto vale 100.000 porque me la comprarás por 100.000 y yo he dado 300.000, para que se entienda, ¿no? Así que durante bastante tiempo, durante los primeros años de trabajo de la Sareb, se tuvo que recurrir a tasadores independientes que pusiesen realmente el precio que tocaba a estos bienes. Siguiente pregunta. ¿El banco malo, la Sareb, funcionó? ¿Fue efectivo a la hora de sanear el sistema bancario? Bien, la respuesta es que más o menos. Porque sí, compró activos a los bancos, les permitió quitarse todo lo tóxico de encima, pero lo estaban vendiendo por menos dinero del que pagaron o prestaron por esos mismos activos, así que la principal consecuencia de todo eso es que los bancos acabaron saneados, pero en pérdidas. Y para afrontar esas pérdidas entra en escena el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Sí, amigos, con más dinero público para los bancos. Pero volvamos con la Sareb, a la que tras la compra de los activos tóxicos le queda una tarea por hacer. Hay una última misión de la Sareb y es, ahora que ya le has quitado todos los activos tóxicos a los bancos, tendrás que venderlos. Tú no has nacido para ser un banco que te quedes con eso. La idea es que el banco malo vende esos activos tóxicos a inversores de riesgo, como por ejemplo los conocidos como fondos buitre, y a cambio reciben un dinero. En principio, la teoría nos dice que igual que hemos gastado dinero público para pagar todos esos activos tóxicos, el dinero ingresado por la Sareb a la hora de venderlos también volverá a las arcas públicas. Y aquí es donde entra la noticia de estos últimos días. Dos de los mayores fondos de inversión, Blackstone e Hipogés, serán los encargados de gestionar el patrimonio de la Sareb. Es decir, estos dos fondos se encargarán de vender todos los activos. Por hacerlo, como podéis imaginar, recibirán jugosas comisiones, con lo que si a la pérdida de valor sumamos la comisión de estos simpáticos fondos de inversión, el dinero que volverá a las arcas públicas va a ser bastante menos que el que salió en 2012 con la creación de esta Sareb, de la versión española del Banco Malo. Se habla incluso de la mitad, de 25.000 millones de euros. Y hasta aquí el episodio de hoy. No sé qué os ha parecido, qué opináis sobre la Sareb, sobre este último movimiento del gobierno de otorgar a estos fondos de inversión la gestión de la venta de estos activos tóxicos y sobre todo de todo el dinero público que salió desde 2008, pero especialmente desde 2012 para estos rescates bancarios. Ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios y no olvidéis, por supuesto, de compartir estos episodios si os gustan en redes, con vuestros amigos, a través de WhatsApp, Telegram, lo que sea. Muchas gracias a todos por
por escucharnos, por vuestros me gustas, por vuestras valoraciones y sobre todo muchas gracias a los miembros, a los Patreons, ¿no? Sois la columna vertebral de Simple Política y acabamos siempre, acabamos siempre como empezamos, animándoos a todos a apoyarnos a través de patreon.com/simplepolítica. Por mi parte nada más, ya sabéis, mañana un nuevo episodio, así que nos escuchamos mañana, estamos en contacto, no os perdáis, pasaremos lista, un saludo y a disfrutar del día.